Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a entrar al Zoom. A tomar lista. Buenos días, ingeniero. Bien, Alcíbar, Presente. Altamirano, Presente. Alvarado, Angulo, perdón, Anango no es, Anango no, Presente. Angulo, Arteaga, Presente. Panchón, Presente. Barco, Presente. Bermúdez, Presente. Cabezas, Cárdenas, Presente. Atagua, Catagua, Chila, Presente. Chilán, Presente. Presente. Chilán, Emily, Presente. Duta, Alex, Presente. Franco, Guijarro, Presente, profesor Guijarro. Osvaldo, Presente. Hermenegildo, Iturralde, León, Aarón, Presente. León Jorge, Presente. Lindao, Presente. López, Presente. Manzano, Presente, Manzano. Matute, Presente. Mejía, Presente Mejía. Miranda, Presente. Molina, Presente. Moreno, Moreno me dice que está en sala de espera. no lo veo, Ortiz, Presente, ingeniero. Pincay, Quiñones, Presente. Rodríguez, Buenas tardes, presente. buenas tardes, Sánchez, Matthew, Presente. Sánchez George, Vázquez, Presente. Víctores, Presente. Wilcán, Presente. alguien que no ha sido nombrado. Bien, ¿quién llegó tarde, por favor, va a ponerlo en lista? ¿Todos presentes? Listo, ya está. Bien, vamos, por favor, secretaria, ¿qué grupos se pusieron la semana pasada?
La secretaria faltó, ingeniero, pero yo quisiera exponer mi grupo, ingeniero. Bien, bien, voluntario. Bien. Profe, el Sí, mío también. voluntario. Listo, vamos con el El- primer grupo. Comparta y comience. ¿Qué grupos son para anotarlos? Grupo Nosotros 7. grupo. Grupo 5. El mío es grupo 2. Primero grupo 5, después grupo 2. Dele. Listo. El 7, ingeniero, el 7, grupo 7. A ver, 5 o 7. El 7, grupo 7. 7 primero. Dele, comparta la diapositiva. Antes que nada, suba la diapositiva del grupo de WhatsApp. Los dos grupos, por favor. Los dos grupos suban. Ya. Ya, listo. Compartan la diapositiva. Dele. Muy buenos días con todos. Este es el grupo 7 y les vamos a hablar sobre los derechos, en la cual hablaremos sobre el origen y la evolución histórica. Y también hablaremos sobre la Declaración de los Derechos Humanos. El grupo 7 está conformado por mi persona, Ortiz Jiménez Pablo de Sebastián, y mi compañero Molina Chávez Osvaldo Javier. La siguiente, por favor. El origen de los derechos humanos. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa de 1789, bajo el título de Declaración de los Derechos del Hombre en la Sociedad. Aunque en realidad fueron el primer paso firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, que están enlazadas con las culturas occidentales y orientales. La Revolución estadounidense posteriormente siguió los lineamientos de libertad, de igualdad y de fraternidad, así como lo hicieron los revolucionarios franceses, con alguna función para obtener así una sociedad o nación más igualitaria, ya que si bien la esclavitud de los negros seguía siendo un ítem pendiente en la lista. La siguiente. El concepto de los derechos humanos. Como su nombre lo dice, son derechos esenciales que todo ser humano los tiene, sin distinción alguna, ya sea la nacionalidad, el lugar de residencia, su sexo, su origen o nación, su color de piel, la religión o la lengua. ¿Por qué no tienen distinción alguna? Porque son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, en la cual la realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política. Los derechos humanos están consagrados en la ley de todas las naciones y tratados, ya sean internacionales o sean locales, y son indivisibles, interdependientes e universales. Esto significa que deben cumplir que se deben cumplir totalmente en su cabalidad y no parcialmente, que deben cumplirse siempre todos y que no pueden quitársele a nadie por ninguna circunstancia y que aplican a todos los seres humanos sin ninguna distinción. Estos derechos además estarían por encima de cualquier tipo de ordenamiento. Buenos días. Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración de los Derechos Humanos se dio en el año 1948. Esto fue al término de la Segunda Guerra Mundial, donde fue que se creó el grupo conocido mundialmente, ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ellos hicieron lo que es ahora el intento de sentar las bases de ese orden social mundial, que será de los derechos universales humanos.
Se me quedó la computadora. Ya. Los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos son 30, pero a continuación les nombraré los que son, digamos, más relevantes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, de origen nacional o social, ¿sí? O cualquier otro tipo de condición. Todo individuo tiene derecho a vivir a la libertad y a la seguridad personal. También está que nadie podrá estar sometido a la esclavitud ni a servidumbre. Que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas de todas formas. Nadie podrá ser sometido a torturas ni a vejaciones, ni a penas o tratos que resulten inhumanos. También está que todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, sin ningún tipo de distinción. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia ante un tribunal, ya que éste sea arbitrario, imparcial e independiente. Muchas gracias. Hola amigos y amigas, soy Pedro el Ciudadano y hoy compartiremos un nuevo tema. Hablaremos sobre los derechos humanos. Una forma sencilla de comprenderlos son como aquellos derechos, garantías y libertades que tienen las personas por el solo hecho de ser humanos. Es decir, niños, niñas, hombres y mujeres, sin importar su sexo, edad, ideas políticas, creencias religiosas, preferencia sexual, color de piel, grupo étnico o por cualquier otro motivo. Desde el momento en que nacen, tienen derechos humanos. Los derechos humanos tienen como principio fundamental el respeto a la dignidad de las personas. Pero, ¿para qué sirven los derechos humanos? Bueno, protegen y defienden a las personas y sus bienes satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales básicas. Permiten que cada persona pueda realizar su vida como le guste. Sirven como un límite ante los abusos de otras personas, de las autoridades o de los estados. Por otro lado, los derechos humanos poseen unas características especiales tales como son universales, ya que protegen a todos los seres humanos de todos los países del mundo. Son innatos, pues todas las personas desde el momento de su nacimiento poseen estos derechos. Son inalienables e intransferibles, lo que indica que no pueden ni deben separarse de la persona. Son permanentes, por lo tanto, no se pierden por el transcurso del tiempo. Son inviolables, por eso nadie tiene derecho a atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Y trascienden las fronteras nacionales, lo que permite que puedas ejercerlos aún cuando no estés en tu país. Espero hayas aprendido algo más sobre los derechos humanos. Sobre todo, quiero que recuerdes siempre que los que han luchado y luchan por los derechos humanos no son superhéroes, son personas como tú y como yo, que han comprendido que el cambio y el respeto a los derechos humanos y a una vida digna para todos y para todas por igual empieza desde uno mismo, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo o en donde nos desenvolvamos. Hasta la próxima. Muy bien, este grupo. Muy bien, gracias. Grupo 7. Gracias, grupo 7. El grupo, ¿qué otro grupo se ofreció? El 2, creo. 2, dele.
No me deja compartir. Al otro dispositivo, a este no. Profe, de ahí podría ir al grupo Ya 1. me deja. Después va el grupo 1, no hay problema. Gracias. Ya. Buenos días, compañeros y profesor. Nuestro tema es sobre origen, evolución histórica y declaración de los derechos humanos. Somos el grupo 2. El grupo está conformado de Duta Alex, Manzano Joel, mi persona, Rodríguez Jorge y Wilkan Justo. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres. Estos derechos rigen que los individuos viven en sociedad y se relacionen entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. También podemos ver que quiénes son los responsables de proteger los derechos humanos. Son los gobiernos de los estados los responsables de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de los seres humanos. Por otra parte tenemos los principios de derechos humanos. Podemos encontrar los principios pro persona, principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de indivisibilidad, principio de progresividad. En el principio pro persona, autoridad optar por varias normas para aplicar ante una situación concreta o cuando un texto normativo amerita diversas interpretaciones. Por el principio de universalidad, tenemos que todos los seres humanos tienen los mismos derechos simplemente por su condición de ser humano, independientemente de dónde vive y de quiénes son, así como de su situación o característica particular. Por el principio de interdependencia, es donde todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, con el mismo valor. De esta manera le corresponde al Estado organizar la aplicación integral de los mismos derechos. En el principio de indivisibilidad, tenemos que los derechos humanos poseen un rango intrínseco a la persona, que son inseparables de ella, de tal manera que al ejercerse uno de ellos, correlativamente se deriva el ejercicio de otro, que se trata de una interrelación que no es susceptible de separar. En el principio de progresividad, el Estado se encuentra en una permanente búsqueda de ampliación de los derechos humanos y de los mecanismos de protección a la luz de la necesidad imperante del contexto o de las situaciones cambiantes de la realidad. A continuación, mi compañero. Buenos días con todos los presentes. Hoy les voy a hablar sobre instrumentos internacionales. Para empezar a hablar sobre ello, primero debemos saber qué son los instrumentos internacionales. Son los tratados y otros textos internacionales que sirven como fuentes legales para el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los mismos. Existen muchos tipos diferentes, pero la mayoría se pueden clasificar en dos grandes categorías. Las declaraciones, que son adoptadas por organismos como la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son por naturaleza declarativas, y las convenciones, que son tratados multipartidistas que están diseñados para ser legalmente vinculantes y generalmente incluyen un lenguaje prescriptivo y muy específico. En la diapositiva están algunos ejemplos de instrumentos internacionales. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación voy a hablarles sobre las características de los derechos humanos. Sabiendo que los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que les permiten a la persona su realización, entonces, ¿cuáles son sus características? Las características fundamentales de los derechos humanos
fueron proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual se aprobó en el seno de la Organización de Naciones Unidas en 1948, y cuyo objetivo fue establecer un recurso jurídico que los contemplara a nivel universal. Dichas características son: los derechos humanos son universales, lo que permite que todo ser humano sin excepción alguna tenga acceso a ellos. Los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados, y si los estados no los reconocen, se les puede exigir que lo hagan, porque los derechos son innatos al individuo desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos son indivisibles. Cada uno de ellos va unido al resto, de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él pondría en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que nos corresponden. Los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos no se pueden violar. Ir contra ellos supone atacar la dignidad humana. Y por último, son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos. Gracias. Muy buenos días con todos. El origen de los derechos humanos. La filosofía de los derechos humanos comenzó con la Ilustración en el contrato social, que buscaba una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y pertenezca tan libre como antes. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue entonces adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, la cual presenta un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y las naciones del mundo. Al parecer, aparece por las propias necesidades del hombre de convivir con sus semejantes, debido a que no es capaz de bastarse por sí mismo. Nuestra existencia se desarrolla en un marco de relaciones interpersonales, las cuales van a ser el centro de nuestra atención. Esto confiere a la vida social una notable importancia y es por ello que nos vemos obligados a establecer unas normas básicas. Siguiente diapositiva, por favor. Los derechos se clasifican de la siguiente manera: primera generación, derechos de la libertad; segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales; tercera generación, derechos de los pueblos; y la cuarta generación, que se genera por la evolución de los tres primeros, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Siguiente diapositiva. Primera generación, derechos de libertad. Se concentran en el arranque de esta gran etapa en la evolución histórica de los derechos humanos. Los derechos sociales y políticos quedan incorporados en el orden jurídico. La libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a un debido proceso y libertad religiosa. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Segunda generación. La segunda generación en derechos económicos, sociales, culturales. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales incorporados en la Declaración de 1948, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda,
asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Tercera generación, derechos de los pueblos. Surgida en la doctrina de los años 1980, se vincula con la solidaridad, los unifica su incidencia en la vida de todos a escala universal, por lo que precisa para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Y ahí tenemos la interdependencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional y la justicia internacional. Por último, tenemos la cuarta generación, que se deriva de los tres primeros, y ella es la tecnología de la información y de la comunicación, o las TIC como las conocen. Surgen a partir de las nuevas formas que cobran los derechos de la primera, segunda, tercera generación en el entorno del ciberespacio, en donde al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales y por vía de cable, es un derecho para todos. El derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho al habeas data y a la seguridad digital. A continuación, mi compañero. ¿Tiene problemas mi compañero con el audio? No, sí, Continuaré. ya. Ok. No, ya reinicio. Buenos días a todos los presentes. Me toca hablar sobre la evolución histórica y hablaré de cada uno de los temas que están aquí. Derechos humanos en Inglaterra. La Carta Magna de 1215 es el primer texto establecido contra la arbitrariedad de la corona, empleándose en el año 1297 durante el reinado de Eduardo. La Carta Magna, la Gran Carta, fue elaborada después de tensas y complicadas reuniones entre los nobles de la época, finalmente sancionada por el rey Juan en Londres el 15 de junio de 1215. Se formó el derecho al debido proceso, también se separó la Iglesia del Estado. La Petición de los Derechos, 1628, contenía 11 artículos que garantizaban la libertad política e individual. Al finalizar la guerra, Carlos ya no tuvo necesidad del parlamento y reino como soberano absoluto hasta su muerte. El habeas corpus 1679 garantizaba la libertad individual contra las detenciones arbitrarias, denunciaba abusos y se exponen normas sobre los derechos de los detenidos. El primer registro, o declaración de los derechos, el primer registro de uso de este curso contra una autoridad establecida data de durante el reinado de Eduardo I de Inglaterra. Se exigió al rey que rindiera cuentas de la razón por la cual la libertad de un sujeto era restringida. El primer registro del uso de este recuerdo contra la autoridad establecida constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas declaraciones de los derechos. La otra diapositiva. Las declaraciones americanas, Declaración de los Derechos en Virginia en 1776, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, la Revolución Francesa que fue el 14 de julio de 1789, el Olympe de Gouges, es el seudónimo de Maure Gousse, el 7 de mayo en París y el 3 de noviembre de 1793. Que fue una escritora, dramaturga, panfletista y política francesa. Las reformas y las mejoras. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789,
Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1795 y Constitución de la Segunda República y abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud se dio en 1748, teniendo un destacado papel Víctor Schouler. Fue responsable del decreto de la abolición de la esclavitud el 27 de abril que terminó con la esclavitud de modo definitivo en Francia y en sus colonias. La esclavitud se había abolido en Francia a instancias de la Revolución Francesa el 4 de febrero de 1794, pero Napoleón Bonaparte la restableció en 1802. El siglo XVI, Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Organización de las Naciones Unidas, que fue fundada el 24 de octubre de 1945 por 51 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Los derechos humanos, una dimensión internacional. Declaración de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La siguiente diapositiva. La línea de tiempo de la evolución de los derechos humanos. El código Hammurabi, leyes de Sotón, Evangelios de Cristo, petición de los derechos, la Revolución Francesa, Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las leyes humanas, las leyes de aquí, la Carta Magna Inglesa, Declaración de la Independencia de Estados Unidos y los Derechos del Hombre. Siguiente diapositiva. Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Sistema Universal de la Protección en el Sistema de Naciones Unidas, mientras que los sistemas regionales son el Sistema Europeo de los Derechos Humanos, el Sistema Africano de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. A mí me tocó la Declaración de los Derechos Humanos. Dice: la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948. Y entre esos voy a mencionar varios declaraciones de los derechos. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Nadie está sometido a una esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponda por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas autoras. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. Diapositiva. Aquí, como ven, pues se puede ver, observan, aquí son varios tipos de derechos que están declarados. Siguiente diapositiva. Las obligaciones de los derechos humanos. No deben existir leyes que discriminen a las personas con discapacidad. Promulgar nuevas leyes para proteger sus derechos y garantizar la vigencia de esas leyes. Cuando existan leyes que discriminen a las personas con discapacidad, los gobiernos deberían buscar. Al elaborar nuevas leyes y políticas sobre esos temas, los gobiernos deberían consultar con las personas con discapacidad. Y aquí hay un video sobre el tema que nos tocó. Puedo reproducir, compañera. Niños, parece que tienen problemas con el audio. Abra el video, no desde la diapositiva, sino desde el de YouTube para que se escuche.
Ya. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre ética, esta vez para hablar sobre los derechos humanos. Pero, ¿qué son? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros. Los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin discriminación alguna. Varían desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como el derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Originalmente las personas tenían derecho social, pero en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Además, declaró que cualquier persona tenía derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otras normas fueron grabadas en un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas proclamaciones inscritas. Se considera la primera declaración de derechos humanos en toda la historia. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente Roma. Los pasos más importantes en la declaración de los derechos humanos son los siguientes. En 1215, la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. En 1628, la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y en 1948, la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Los derechos también deben respetar los derechos de los demás. Algunas universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos son universales e intransigentes derecho a ellos. Nadie puede renunciar a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Segundo, indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de todas las personas. No hay derechos pequeños. En los derechos humanos no existen jerarquía. Tercero, interdependencia e interrelación. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de sus derechos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Quinto, participación e inclusión. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Sexto, rendición de cuentas y Estado de Derecho. Los estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso ante el tribunal competente u otra instancia judicial en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Ahora preguntan, ¿son los derechos humanos la base para una sociedad justa y equitativa? Te leeremos en los comentarios. Ya, gracias. Bien, listo. Gracias a este grupo. ¿Cuál es el otro grupo voluntario? El grupo 1. Grupo 1. Dele.
¿Quién es el compañero que va a exponer? Ah, ok. Ok, listo. Muy buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Jimmy Yaron Matute y estoy en el grupo número 1 con mi compañero Luis Cabezas, Stalin Lindau, Matthew Sánchez y Eric Altamirano. El tema es Derechos, Origen y Evolución Histórica, la Declaración de los Derechos Humanos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, derechos, origen y evolución histórica. Una de las construcciones filosóficas más importantes en la historia de la humanidad han sido los derechos humanos. La corriente filosófica, conocida como iusnaturalismo, dio cabida a lo que son los derechos humanos. ¿Pero qué es esto del iusnaturalismo? El iusnaturalismo es una doctrina filosófica y del derecho, a través de la cual se considera que las normas o derechos son propios en la naturaleza del ser humano. ¿Cómo ha ido evolucionando esto de los derechos humanos con el pasar de los tiempos? En sí, los derechos humanos se dieron en 1948, en mitad de la Guerra Fría. Pero para esto se tomó como base la creación de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, lo que fue la Revolución Francesa. Antes de todo eso, la historia también ha pasado por ciertos códigos y leyes que se han creado, como por ejemplo la ley de las 12 tablas, que se dio en el Imperio Romano. Está el Código de Hammurabi, que se creó para una sociedad un poco más compleja. No solamente era el ojo por ojo, diente por diente, sino que también se dio lo que eran derechos para la familia, derechos para los niños, para la mujer, derechos para el matrimonio, para los esclavos, para la agricultura. También está el Código de Ur, creado por el mismísimo rey de Ur, que fue uno de los primeros códigos jurídicos que se dio en esa época. Y ahora, si uno se pregunta si los derechos son importantes o no, los derechos sí son importantes, porque como lo dije, o sea, están como por así decir en la naturaleza del ser humano tener normas y reglas. Pongámoslos como les voy a poner un ejemplo muy rápido. Suponiendo que hay personas que van a una isla, bueno, no van a una isla ya, van de viaje en un avión, pero el avión se cae y se estrella en una isla, sobreviven el grupo de personas. De todas esas personas, lo primero que van a hacer es entrar en pánico, pero luego de todo eso, una persona va, por así decir, a quedar a cargo, siempre y cuando todas las personas estén de acuerdo en que esa persona sea elegida como una persona que mande en el grupo. Esa persona va a mandar tareas y las personas que están ahí van a formar grupos para cumplir esas tareas. Cada uno va a tener, por ejemplo, una responsabilidad: recoger alimento, recoger leña, explorar islas, cosas así, ¿no? Suponiendo que una persona no trae la leña para encender una hoguera y así poder calentar la noche, se podría decir que la persona no trae la hoguera, la gente duerme con frío y esa persona sería sancionada bajo términos creados entre ellos mismos. O si una persona se roba la comida de otra persona en la noche, esta otra persona podría atacarle a esa persona. Pero siendo ya un grupo un poco más, por así decirlo, creado de una manera más, no sé cómo decirlo. Bueno, ya teniendo sus normas bien en concreto, se podría decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí no habría la necesidad de llegar a los golpes, simplemente se aplica la norma que se dio, tal persona incumplió esta regla y entonces se va a aplicar el siguiente castigo. O sea, no podríamos vivir en un mundo sin normas ni leyes, ya, porque si no sería, por así decirlo, un mundo que estaría tirado al libertinaje, y el libertinaje no es lo mismo que la libertad. Así que bueno, siguiente diapositiva. Ya, las clasificaciones de los derechos humanos con fines de explicación académica. Es la siguiente. En sí son 4, pero aquí tenemos 3. La cuarta es la tecnología, todo lo que es... Bueno, ya mismo yo. El primero, derechos humanos de primera generación, también conocido como los derechos civiles y políticos. O sea, estos surgen con la Revolución Francesa, como rebelión contra el absolutismo del monarca. Esto es cuando el pueblo francés se cansó de vivir bajo la monarquía y decidieron abolir la monarquía para poder establecer la primera constitución francesa, donde se abolió el feudalismo y se fue creando poco a poco en un consenso lo que vendrían siendo los derechos del hombre y del ciudadano, que constó de 17 artículos. Estos estaban la libertad,
derechos de los hombres, de las mujeres tenían iguales derechos, toda persona tenía derecho a una nacionalidad y las personas tenían derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, religión, color, idioma y cosas así. De ahí viene la segunda generación, los derechos humanos o derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se plantearon por primera vez en el mundo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, no sin antes haber transitado por una revolución. En estos derechos sale el surgimiento del constitucionalismo, que enfrenta la exigencia de los derechos sociales y económicos. Aquí se dio que toda persona tenía derecho a la seguridad social, toda persona tenía derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, toda persona tenía derecho a la educación primaria y secundaria de manera gratuita, toda persona tenía derecho a la salud física y a la salud mental, entre otras. Y viene la tercera generación, que son los derechos humanos, caridad. Estos surgen en nuestro tiempo como respuesta a una necesidad de cooperación entre naciones, así como los distintos grupos que lo integran. En esta de aquí, como dicen, se vincula con la solidaridad y vienen derechos como derecho a la autodeterminación, los derechos a la paz, derecho a la justicia, derecho a la cooperación, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y la confianza. Y bueno, no está ahí, pero también está el derecho de la cuarta generación. Ese derecho de la cuarta generación es el derecho de la tecnología, la información y la comunicación, o también conocido como TIC, algo que estamos viendo. Se dice que aquí estaban los derechos a la informática, derecho al habeas data, derecho a la autodeterminación informativa, a formarse en nuevas tecnologías, y bueno, eso. Muchas gracias. A continuación, mi compañero, siguiendo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Cabezas. Yo voy a dar el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ahí dicen los tres primeros puntos, podemos encontrar su primer precedente en la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande. ¿Qué hizo Ciro el Grande? Bueno, Ciro el Grande estableció el cilindro de Ciro, o bueno, lo creó, y lo proclamó sobre un lenguaje arcaico en un cilindro de barro cocido. Es ahí su nombre, en el año de 539 a.C. Los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significante para el hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían derecho a escoger religión y estableció igualdad racial. Ok, luego de ello viene la Carta Magna de 1215. Después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con las cuales había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho a la iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades que se les protegiera de impuestos excesivos. Se estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, ya que si bien era sabido antes, si una persona quedaba viuda, esa obligatoriamente tenía que casarse. Asimismo también había un relato de la Biblia en la cual un hombre tenía que casarse con la viuda de su hermano, ¿ya? Entonces, también se establecen los principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Se considera ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, y la Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. Luego de ello surge la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Ok. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre los derechos de la Curia de León. Estos de aquí son un conjunto de disposiciones dictadas en el año de 1017, en realidad, ya, por el rey León Alfonso V para todo el reino de León. Está compuesto por 48 preceptos, de los que parte son normas de carácter general y el resto son disposiciones de ámbito local. Fue la primera compilación de fueros en la península ibérica. Voy a nombrarlos. Entre ellos está el número 46,
que dice que es el que protege a la celebración a la violación del mercado, como quien dice. O sea, quienes roban en el mercado. Dice, quien con armas desnudas, a saber de espadas y lanzas, perturbar el mercado público que de antiguo se celebra los miércoles, pague al sayón del rey 60 sueldos de moneda de la ciudad. ¿Quién era el sayón del rey? Bueno, el sayón del rey era en este caso el verdugo, por si no sabían ese dato. Entonces, una persona que perturbara el mercado tendría que pagar 60 sueldos, como dice ahí. Luego, ¿qué le podría suceder al homicida? Ese fue el decreto número 24. Y dice así, si alguno cometiera homicidio y pudiendo huir de la ciudad o de su casa, no fuere preso durante 9 días, regrese seguro a su casa y se guarde con sus enemigos, sin que pague al sayón o a persona alguna por el homicidio que cometió. Mas si fuese preso dentro de los 9 días y tuviere con qué pagar íntegro el homicidio, páguelo. Si no tuviere con qué pagar, el sayón o el señor tomen la mitad de su haber mueble y la otra mitad que sea reservada para su mujer, hijos y allegados, con las casas y toda la heredad. Esto quiere decir que si tal persona que cometió homicidio escapaba durante 9 días, saldría libre. Sin embargo, si durante esos 9 días era atrapado, tendría que pagarle al verdugo. Y si no, entonces le quitaban la mitad de sus bienes o una parte importante de esto, ya que si no tiene con qué pagar, se ordena que le quiten la mitad de sus bienes inmuebles. Y esta idea de protección de la familia no es algo novedoso del Fuero de León, ya que él no quería que sea afectada la familia, ya que se supone que si un criminal pobre no tiene con qué pagar, su familia no tiene por qué estar condenada a la limosna o a caminar descalzos en el barrio. Eso era lo que decía. Otro documento que contiene limitaciones al poder público es la Carta de Neuchâtel. Esta carta suiza, promulgada en 1214, en ella detalla que se otorgan libertades a los habitantes de una ciudad. Un año después se concede garantías de seguridad jurídica, de igualdad y libertad comercial. A través del tiempo existen otros documentos, aparte de los ya anteriormente mencionados, disculpen la redundancia, por ejemplo, podemos nombrar el Bill of Rights dado por el rey Enrique III de Inglaterra en el año de 1225, el cual afirmaba que solo mediante el juicio legal y ante sus pares se podía arrestar y desposeer a algún sujeto. También el Bill of Petition, o la petición de los derechos, presentado a Carlos I en Inglaterra por el Parlamento y aceptada por el rey en 1628, en donde también se protegía a los hombres en situación de arresto, juicio y pago de contribuciones. Luego también se encuentra el Habeas Corpus de 1679, que ratificaba y ampliaba los aspectos expresados con anterioridad. Y en la época moderna se encuentra la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 1776, donde se abordaban los derechos humanos con toda precisión, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano realizada durante la Revolución Francesa de 1789, en la que se reconocen los derechos del hombre por el simple hecho de serlo, concede a los derechos humanos el carácter de universales, y es a partir de esa declaración que se incorporaron a las instituciones de diversos países, ampliando las perspectivas de los derechos humanos en diferentes casos. Listo. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la Carta Magna. Es en Inglaterra donde se encuentra uno de los documentos más trascendentales de la historia de los derechos humanos, la Carta Magna de 1215. Su reconocimiento llega a tal grado que hay quienes consideran que es el antecedente más remoto de los derechos humanos. Nosotros lo conocemos como la Carta Magna, pero este tiene un nombre bastante peculiar, el cual es la Magna Carta Libertatium Charte Magnae, o Carta Magna de los Libertadores de Inglaterra y el fundamento de sus libertadores. A pesar de tener un nombre tan peculiar, no cuenta con los elementos necesarios para ser considerada una constitución, porque hay que recordar que la organización política de la Edad Media se conocía con las constituciones estamentales. En este caso particular se trataba de un documento elaborado por los señores feudales y reconocidos por el soberano Juan Sin Tierra.
La violencia desatada en el periodo que abarca en 1939-1945 había dejado incontables ciudades en ruinas por los continentes europeos y asiáticos. Millones de personas, tanto como combatientes y civiles, habían muerto, otros se habían quedado sin hogar y otros estaban a punto de fallecer a causa del hambre. Pero en aquel entonces se aproximaba el final de la contienda, porque en abril de 1945, delegados de 50 países llegaron a la ciudad de San Francisco con una meta llena de esperanza. ¿Cuál era esta meta? Crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y evitar guerras futuras. Como resultado de esta reunión, nació el Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, el cual entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año. Eso es todo lo que le tengo que contar sobre la Carta Magna. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirvió para el Plan de Acción Global, para la libertad y la igualdad de todas las personas de cualquier parte del mundo. Esta fue la primera vez que los países acordaron la libertad y derechos que merecen la protección universal para que las personas vivan su vida tanto en libertad, igualdad y dignidad. Esto comenzó ya para que fuera declarado fue comienzos de 1946, que con un comité de redacción integrado por representantes de cada país, que fueron como los primeros fueron Estados Unidos, Líbano y China. Después se le unieron otros países también como Australia, Chile, Francia y también Reino Unido y la Unión Soviética, ya que esto también permitió que el documento se beneficiara de oportunidades de estados, ya que estas contenían tantos regiones y también tenía varias diversidades de contextos, tanto religiosos, políticos y culturales. La Declaración de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, la ONU, que se estableció el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie que comenzó por la Segunda Guerra Mundial. En sí, este decreto tiene tanto 30 derechos y también como libertades. Por ejemplo, sería el derecho a no ser sometido a la tortura, derecho a la libertad o la expresión. También tiene los derechos tanto civiles y políticos como tener una vida privada y derechos económicos como la seguridad y la salud. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Educación. Por carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida y la comunidad. Salud. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuyo realiza la vinculación al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social y los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. Desarrollos económicos locales. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos fundamentales y con la dignidad humana. Siguiente diapositiva. Siga. Creación de vínculos solidarios. Ya que protegemos los derechos de la infancia y la promoción que fortalecen los hábitos comunitarios.
Las labores de emergencia. Los derechos principales que las mencionan están implicadas en emergencias de salud pública, incluyen el derecho a la salud, derecho a la privacidad y confiabilidad, derecho a la circulación y libertad. Los derechos de las mujeres. Estos derechos abarcan con los aspectos de la vida y la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico y el no ser objeto de violencia. Las mujeres y las niñas tienen el derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos. Deben ser libres de todas las formas y sin discriminación. Gracias. Listo, terminó el grupo. Muchas Sí. gracias, muchas gracias. Bien, rapidito solamente para hacer un resumen, porque estamos con el tiempo. Declaración de Derechos Humanos, que es un derecho principalmente, un conjunto de normas y principios que la sociedad humana determina para regirse. Uno elige los principios, nuestros derechos que nos vamos a regir. Uno de los principales derechos humanos es el derecho a la vida. Y ahí viene tanta polémica en cuanto al aborto o no aborto. Habrá gente que está a favor, habrá gente que estamos en contra, pero ya eso es una decisión como sociedad, que defendemos la vida en todo su aspecto. Entre otros, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos que recogen estos derechos? El ámbito de la vida, el ámbito de la integridad de las personas, el ámbito de la seguridad jurídica, el ámbito de la propiedad, el ámbito de la dignidad y el ámbito de la igualdad. Hay 4 generaciones de derechos. Vamos a ver los 3 principales, los 3 primeros. El primero es la primera generación de derechos civiles y políticos. En la segunda generación aparecen los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación aparecen los derechos de los pueblos. Y en la cuarta generación aparece el derecho informático, a la propiedad intelectual y a la propiedad informática. En la primera generación están los derechos, como ya dije, políticos y civiles. Entre ellos, primero, el derecho a la vida. Segundo, el derecho al honor. ¿Qué significa? Que yo tengo derecho a mi honra. Si alguien me dice que soy corrupto, tiene que probarme que soy corrupto. Lamentablemente en política se ataca. De un candidato presidencial como por ejemplo Arauz, que sí que es lelo, que es vago, que no viene, que era auspiciado por la FARC, que hasta vino el fiscal de Colombia acá, en abril. Ha pasado mayo, junio, julio, agosto, bueno, abril mismo, abril, porque fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9 meses. ¿En qué quedó esa denuncia del supuesto aporte de la FARC a la campaña de Arauz? En nada. Si Arauz ganaba y era presidente, lo estuvieron tratando de votar por esa supuesta denuncia. Pero como no ganó, esa denuncia quedó en nada. Simplemente una mentira y una farsa montada por la derecha, por Colombia, por Estados Unidos, que no hacen otra cosa que mentir y dañar honras. Y hubo gente que le dijo de todo. Porque aquí en política la gente daña honras. Lamentablemente. En las redes sociales es peor. Es increíble. 3, derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad de las personas. Y 4, bueno, son más, son 7, vamos a ver las 7. 4, la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresarnos de cualquier manera, excepto mientras no viole otro derecho. Todos estos derechos son mientras no viole otro derecho. Por ejemplo, derecho a libertad de expresión. Yo puedo expresar lo que yo opine, pero no puedo expresar, por ejemplo, que el otro es corrupto si no tengo las pruebas. Es que es mi mundo y yo puedo escribir lo que sea. No, no puedo escribir lo que sea. Siempre hay un límite en cuanto a ese derecho. ¿Cuál es el límite? El derecho de la otra persona. Tú puedes decir que uno es corrupto, pero no puedes decir que yo soy corrupto y no tengas las pruebas. 5, elegir y ser elegido. Podemos elegir presidente, alcalde, asambleísta, o podemos ser candidatos a esas dignidades.
6, a petición, y 7, libre tránsito. Tenemos libre tránsito por todo el Ecuador y por toda Sudamérica, exceptuando, como todo tiene límite, exceptuando la casa de las personas, por ejemplo. Usted no puede entrar a mi casa y decir, es que yo soy libre de ir por cualquier lado y por eso entro. No, usted es libre en la parte pública, pero en la parte de afuera, pero en la parte privada hay la propiedad privada y usted tiene que pedir permiso para ingresar a una propiedad privada. Entonces no es que soy libre porque sí. Hay ciertos límites a esa libertad. Luego viene la segunda generación, derecho al trabajo, trabajo digno, a la educación y a la salud, que a veces no se cumple. Más que nada en Ecuador, con estos gobiernos neoliberales, ahorita no hay ni medicina en los hospitales. Pero obviamente se llena la boca diciendo que hay 8.000 millones de reservas. O sea, es como tener dinero en el banco y no tener plata para el colegio de los niños, no tener plata para ir al médico. O sea, es increíble cómo el Ecuador se da el lujo, bueno, no está increíble porque es un banquero el que gobierna, se da el lujo de tener dinero en el banco, pero no tener medicina en los hospitales, y que la gente se muera en los hospitales. Ah, es que no vacunó. Sí, pero ¿hasta cuándo va a vivir de eso? Y el resto de cosas en la sociedad, el resto de las obras. Necesitamos más hospitales, necesitamos más escuelas, necesitamos más carreteras, necesitamos obras. Sin embargo, no hay obras. Bien, derecho a la protección y asistencia de menores de edad. Luego viene la tercera, hay derecho a la vivienda. Todos tenemos derecho a nuestra vivienda, más no siempre se cumple porque no todos tienen vivienda propia. La mayoría tiene vivienda alquilada. Derecho de tercera generación, derecho al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente. Increíble cómo a veces no se cumple este derecho al medio ambiente. Recién en la Constitución de 2008 de Correa se implementó el derecho a la Pachamama. Leyes que ayudaban al mantenimiento y cuidado del medio ambiente. Y por último, el 4, derecho a la paz. En el año 1948, el 10 de diciembre, se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No voy a ver todos los artículos porque son muchos, vamos a ver lo más importante. Primero, todo ser humano tiene derecho a la libertad. Ya no hay la esclavitud. Todos somos libres. Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie puede atentar con la vida de otro, ni de grande, ni de niño, ni de bebé, ni en el vientre de la mamá. Nadie estará sometido a esclavitud de ningún tipo. Nadie puede ser sometido a torturas. Todos somos iguales ante la ley. No es que eres alto, eres guapo, eres guapa, eres feo, eres gordo, eres negro. Todos somos iguales ante la ley. Nadie puede ser, artículo 9, nadie puede ser arbitrariamente detenido. Para detener a alguien necesitan una boleta de captura. Salvo el caso que la persona esté en el delito flagrante. ¿Qué es delito flagrante? Alguien roba un celular, sale corriendo y el policía lo agarra a las 2 cuadras. Es un acto de flagrancia. Por lo tanto, se va preso, lo llevan a un juzgado, a un juez de flagrancia, le dictaminan prisión preventiva y luego le siguen el juicio por robo. Toda persona tiene derecho a circular libremente. Nosotros podemos circular por cualquier provincia del Ecuador e inclusive de Sudamérica. Artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad privada e individual. Artículo 15, toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Nacemos en Ecuador, somos ecuatorianos, nacemos en Argentina, somos argentinos, nacemos en Uruguay, somos uruguayos, nacemos en Chile, somos chilenos. Nacemos en España, somos españoles. Hay ciertas diferencias cuando se puede adquirir una nueva nacionalidad. Por ejemplo, Quito Díaz, Matías Oyola son argentinos, pero han vivido tantos años en Ecuador, han solicitado, han cumplido los requisitos y fueron nombrados ecuatorianos por naturalización. Y mantienen la doble nacionalidad. Son ecuatorianos y son argentinos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, niños? Bueno. ¿Perdón? No sé si me escuchan, soy el compañero Catagua. En primer lugar, quería pedir disculpas porque se me activó el micrófono al finalizar la sesión y estoy en una instalación, por eso escuché toda la bulla. No hay problema, no hay problema. En segundo, estuve en la sala de espera, pero con en la otra aula y no, o sea, al momento que ya me pude avisar, mis compañeros me dijeron que ya estaban en clase, entonces no sé si pueda poner asistencia. Disculpe. Sí, es un problema. Yo hasta ahora le voy a justificar a alguien la asistencia. Ya no es posible que estamos en la tercera clase, la próxima semana la cuarta, y todavía me vengan con el pretexto de que, entré por el SUB y el SUB no había nadie. Ya les he dicho que tienen que entrar por el aula virtual o pedir en el WhatsApp el enlace. O sea, siguen insistiendo con el pretexto de que entraron al SUB. Por favor, yo no les vuelvo a justificar la próxima semana. Ya estamos en la cuarta semana de clase y deberían saber que tienen que ingresar por el aula virtual. Profesor, a mí también, Luis Cabezas, por favor, disculpe. Creo que son ustedes, 1 a 1, ¿no? Sí. A ver, primero me dice Cabezas, ¿no? A ver, Catagua es 1. Sí, Catagua fue primero, luego yo, Luis Cabezas. Ingeniero, yo también, Moreno Villegas. Profe Franco Zavala. Moreno Villegas, ¿quién más? Profe, yo, Franco Zavala. Franco. Sí, profe. Franco, ¿quién más? ¿Hay más? Bien, grabada asistencia de hoy. Y niños, un placer. Nos vemos el próximo día viernes. No, el próximo viernes ya no hay clase. Nos vemos el otro año, ingeniero. Feliz Navidad. Así es, niños. Desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2022. Que todos nuestros sueños. Feliz Navidad, profe. Feliz Navidad. El próximo viernes no hay clase. Nos vemos el 7 de enero. Recargada la fuerza después de tantos días de vacaciones. Entonces nos vemos el 7 de enero, si Dios quiere, ¿no? Un abrazo. Pasen bien. Tengan una linda fiesta. Igualmente. Cuídense. Cuídense. Cuídense, profesor. Profe, disculpe, los que no pusimos, hacemos otra vez el video, ¿verdad? Los que no pusieron tienen que hacer video de Zoom. Gracias. Gracias, pasen bien. Un abrazo.